No hay duda que tenemos muchas razones para alabar a Dios. La primera de ellas, si tú ya le entregaste tu vida, Él la cambió. O sea, no hay una vida que Dios no reciba, a la cual tú no pongas en sus manos, que Él no la cambie. David expresa en uno de los salmos, y él dice así, dice, cambiaste mi lamento en danza, en baile. Me quitaste el vestido de tristeza y me vestiste de alegría. Eso y muchas cosas más es lo que Dios hace cuando tú decides ponerle tu vida en sus manos. No hay persona que pueda decir que esta no ha sido su experiencia. Entrégale tu vida a Dios y tú vas a ver cosas increíbles. En realidad esto es lo que compartimos. Esas son las buenas noticias que Dios puso en nuestras manos para poder ir y compartir con otros lo que Dios sigue haciendo. Lo que Dios quiere es que cada persona vaya siendo, vamos a decir, presentada ante este mensaje. Porque cuando la persona entiende lo que Jesús hizo a favor de él, dar su vida, dar todo para que pudiéramos venir a conocerlo de manera personal, no hay duda que la persona tiene así todo, tiene la puerta abierta para venir al conocimiento personal de Jesús. Cuando las personas creen en lo que Dios hizo, en lo que Dios hace y en lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, realmente no habría razón para no venir a sus pies así corriendo. Qué hermoso es pensar que Jesús tomó todas mis faltas, las clavó en la cruz, tomó toda mi vergüenza, tomó todo lo que me hacía estar separado de Él y me sanó, me perdonó. Jesús vino hace 2000 años en este carácter, en el carácter de un siervo, de una persona humilde que iba a ser llevada voluntariamente a una cruz. En esa cruz iba a ser clavada por nuestros pecados y ahí Él recibió en tu lugar y en el mío lo que Él no hizo, el castigo que nosotros merecíamos. Hoy estamos esperando su segunda venida, pero Él va a regresar de una manera muy diferente. Él regresa ahora sí como rey, regresa para establecer su justicia, para establecer su reino, y entonces lo vamos a ver, pero ahora con toda su gloria. Es muy importante que nosotros hoy como creyentes, y si aún no lo conoces como tu Salvador, hoy tú puedas tomar la decisión más importante de tu vida, poder estar preparado para cuando Jesús regrese. Dice la Biblia que en aquel día, cuando Jesús regrese, los que no aceptaron a Jesús en su papel de Salvador, en lugar de gozarse con su venida, y es un poquito también la idea de esta enseñanza esta mañana, Dios quiere verte en el gozo de su Señor, en el gozo de Él. Dios quiere verte en el gozo de Cristo. Pero para poder estar ese día en el gozo de Cristo, hoy tenemos que decidir aceptarlo como nuestro Salvador. Una decisión que cambia toda tu vida, pero además cambia tu eternidad. Una cosa que es muy importante ubicar así en nuestra realidad, la que tú hoy vives, es que solamente nuestra relación con Dios o establecer una relación con Dios es la que cambia tu forma de ver a Jesús. Piensa, ¿cómo veías a Jesús? Tú que ya te convertiste, ¿cómo veías a Jesús antes de convertido? Ahora, vamos a la experiencia de hoy. Hoy, ¿cómo ves a Jesús? Tú que ya te convertiste, no hay duda que tú puedes ver a Jesús de manera muy diferente a como lo veías antes de recibir a Cristo. Ahora, te pregunto a ti, hoy, alguien que está aquí, que aún no ha tomado la decisión de entregarle su vida a Jesús, ¿cómo lo ves? Si no lo ves como tu Salvador, pero un Salvador personal, un Salvador que es, sí, que tú decides apropiarlo en el corazón, en el interior, entonces tú sigues viendo a Jesús como Él no quiere ser visto, como alguien lejano, como un juez, como alguien que está esperando ver así, o que pensamos que está viendo nuestros errores para resaltarlos. Y Dios no es así. Dios dice que Él es un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios que perdona, un Dios que está esperando a que tú voltees a Él, a que levantes tu vista para Él correr hacia ti y decirte, te estaba esperando. Como creyentes, también tenemos que avanzar en aprender a ver a Jesús todo el tiempo como Él quiere ser visto.
A veces, cuando atravesamos situaciones difíciles, pensamos en un Dios que se ha alejado, que lo sentimos lejano de nosotros. Y Dios dice, yo nunca estoy lejos. Permito situaciones, permito circunstancias que te dejen a ti ver mi poder, aún en las circunstancias que vemos que se tornan difíciles. Muchas veces nuestras fallas o nuestras caídas como creyentes se deben a que tenemos desconfianza o no conocemos como a Jesús, como Él quiere que lo conozcamos. Piensa en los discípulos. Un día, los discípulos, antes de ser invitados a seguir a Jesús, habían ido a pescar toda la noche. Y narra la palabra de Dios que no habían pescado absolutamente nada. Y ahí ves regresar en la madrugada a Pedro, a Jacobo, a Santiago, a Juan, con las manos vacías, representando lo que tú y yo en nuestra vida muchas veces experimentamos. El vacío, la frustración de dar todo nuestro esfuerzo, de dar todo nuestro ánimo, quizá hasta tus recursos y regresar sin nada. En esa madrugada, Jesús los ve regresar. Ya te puedes imaginar sus caras. ¿Qué cara crees que habrían traído? Después de una noche frustrante, donde no dice que tuvieron una pesca ahí poquitera, no, dice, no pescaron nada. Y entonces Jesús les dice, vamos a pescar. Los invita otra vez a una experiencia de las cuales ellos acaban de regresar y no han obtenido nada. Ellos obedecen. Pedro dice, bueno, Señor, no habíamos logrado nada, pero porque tú lo dices, vamos a obedecer. Van con Jesús, toman una pesca extraordinaria, regresan a la playa y Pedro le dice a Jesús, Señor, apártate de mí, yo soy un hombre pecador. Fíjate cómo no entendemos que lo que Dios está haciendo es buscarnos. O sea, claro que Jesús sabía que Pedro era pecador, como lo sabe que yo era pecador o que soy pecador, como tú lo eres. Y que necesitas a ese Dios que se acerca a tu vida y te dice, yo quiero resolver, yo quiero enderezar lo que en tus fuerzas nunca vas a lograr. Y en ese momento los invita a seguirlos y les dice, ¿qué les parece si ahora en lugar de ser pescadores de peces, ahora se convierten en pescadores de hombres? Y los invita a esto. Y ninguno de los discípulos se imaginaba lo que Dios tenía para ellos adelante. Hoy es lo que quiere hacer Jesús delante de ti y delante de mí. Quiere mostrarnos que si tú confías, si tú avanzas a lo que Él tiene para ti, en la práctica, en la experiencia, no en un conocimiento de, sí, yo ya había escuchado esa enseñanza, sino que tú puedas decir, yo estoy avanzando en lo que Dios tiene para mí, en poner en práctica el tesoro que te confió. Un tesoro que, fíjate, esto es lo extraordinario de la palabra de Dios. Los tesoros que Dios pone en nuestras manos, entre más los compartes, más se multiplican. Entre menos los usas, se van encogiendo. Para ti, sigue siendo valioso, sigue siendo extraordinario desde el punto de vista de Dios, pero para ti se siguen encogiendo. Pero cuando los compartes, te das cuenta que no importa cómo sean tus circunstancias, tú tienes la capacidad por Dios de ir enriqueciendo a muchos. Pablo le escribe a los creyentes de Corinto y les dice esto. Dice, estamos como los que no tienen nada, pero poseemos todo. ¿Por qué? Porque quien tiene a Cristo tiene todo. En esa misma carta le dice a los corintios, ¿saben? Somos como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Porque cada vez que tú compartes el Evangelio, estás enriqueciendo a la persona que te escucha y que además si lo acepta, es una riqueza que perdurará para siempre. Como tienes a Jesús, tienes todo. Tienes a un Dios, tienes a un Consolador, tienes fe, tienes confianza, tienes a tu alcance una vida completamente nueva. Y lo que Dios hace, lo hace en el interior. Con el poder de Dios, dice la Biblia, nada hay imposible para Dios. Y lo que Dios quiere es que hoy te des cuenta de la verdadera fortuna que hoy Dios ha puesto en tus manos. También te pido a ti
que a lo mejor no has escuchado a Jesús todavía como tu Salvador, que hoy le pongas atención. Que hoy pienses en ese Jesús que vino a dar su vida por ti. Dice el pasaje que Jesús habla con la gente para invitarlas a pensar en el futuro que todos vamos a enfrentar. Y habla de una historia en la cual Jesús se asemeja a un potentado, a una persona riquísima, que toma la decisión de poner sus riquezas en las manos de sus siervos. Y a cada uno da un poco, 5 talentos, 3 talentos, 1 talento, etc. Y les da tiempo, les da la oportunidad de invertir, de negociar con ese tremendo tesoro. Pero un día el Señor regresó. Y cuando el Señor regresa, entonces los siervos a los cuales había confiado su riqueza se van presentando delante de Él. Recuerda esto, tú y yo un día vamos a estar en la presencia de Dios. Y vamos a ver cuáles son las posibilidades que Dios marca en la palabra en las que podemos estar. Dice en Mateo 25:20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Ahora, muy importante, pon atención a las palabras de Jesús. Son las palabras que Jesús quiere decirte a ti en aquel día. Y sin duda también a mí, versículo 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y estas son las palabras que hoy yo quiero que tú subrayes ahí en tu corazón, porque son las palabras que Dios quiere decirte. Entra en el gozo de tu Señor. Hoy tú estás aquí y estás en uno de 2 lugares. O estás en una relación personal con Cristo, con la posibilidad dada por Él, no por nosotros, no por el hombre, de poder ir a su presencia con seguridad, en esa puerta que dice la palabra de Dios es una puerta amplia que te está esperando. Hoy estás pensando: no sé a dónde Dios me mande, no sé a dónde Dios quiere que vaya. Pero por ejemplo, si hoy ya estás seguro, cierto, de haberle entregado tu vida a Dios, de haberlo hecho tu Salvador personal, además hay una pregunta que Dios te hace: ¿estás gozándote en tu Señor? Hoy, no en el futuro. Hoy tenemos que responder a esta pregunta: ¿estamos viviendo con gozo? Sería otra forma de decirlo, ¿viviendo con gozo para tu Señor? Los siervos, el de 5 talentos, el de 2 talentos, esos que representan al creyente que ha puesto al servicio de Dios lo que Dios le ha dado, lo empezaron a hacer en cuanto el Señor se fue, y por eso pudieron llegar con una buena cuenta. Por eso pudieron vivir en ese tiempo, mientras el Señor se fue y regresó, pudieron vivir gozosos. No hay nada que produzca en la vida del hombre mayor satisfacción, uno, que saber: estoy con Dios, tengo relación con Dios, pero además saber que está siendo útil en sus manos. Yo te pregunto, como creyente, si hay otra razón para vivir, síguela. Si hay otra razón por la cual tú puedas dar tu vida, síguela. Pero la palabra de Dios, y yo decido creerle a Dios, la palabra de Dios dice: no hay otra cosa más valiosa que no sea vivir para Cristo. No hay nada como vivir para Dios. Dice la Biblia: el que murió por ti, el que no escatimó ni a su propio Hijo, el que no te ha negado nada, dice la Biblia, sino que te da todas las cosas. Él, cuando Jesús vino a la tierra, en ese camino de humildad, de obediencia, de siervo hasta la muerte, dice la Biblia, que por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Fíjate, nos habla de Jesús como aquel que, aun siendo hijo de Dios, la obediencia a Dios, a su Padre,
era su gozo. ¿Y sabes cuál fue su gozo? Vernos así como Dios, vernos proyectados un día en su presencia, en su conocimiento. Él vio así proyectado hacia adelante el día que te convertiste, el día que escuchaste ese mensaje, el día que Él prefirió morir, haberte separado de Él eternamente. Aquí debemos meditar en la profundidad de lo que fue su pago. El pecado nos mató. El pecado ofende profundamente a Dios. A veces es triste, pero el hombre se jacta de su pecado. Tú te das cuenta que muchas veces ni siquiera remordimiento hay. Se mofa de lo que hizo mal. Cuando David fue enfrentado por Dios a través del profeta Natán a su pecado, él en oración busca a Dios y vemos esta oración ahí reflejada en el Salmo 51. Y le dice a Dios, Dios, vuélveme el gozo de tu salvación. El gozo que el pecado me quitó. Porque el pecado siempre hace esto. Roba, mata, destruye. Cuando entendemos la profundidad del pecado, entendemos mejor la profundidad del amor de Dios que vino a tomar nuestro pecado para que no tuviéramos que estar separados de Él. Pero llegó también un día en el que el del talento, ese mismo día en que se presentaron el que tenía 5, el que tenía 2, llegó también el que tenía 1, dice el versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Al final llega la persona que no quería compromisos. Al final llega la persona que no quiso responsabilizarse por tan grande tesoro puesto en sus manos. Y empieza a dar una descripción muy lejana de la realidad de lo que su Señor era. Lo veía como una persona dura, como una persona que recogía lo que ni siquiera había sembrado. Y nos damos cuenta entonces de lo distorsionada que es la imagen de la persona que no conoce personalmente a Dios, pero que además cree que lo conoce. Te pones a pensar como muchas veces pensamos en ese Dios como un Dios injusto, como un Dios cruel, como un Dios tirano, como un Dios que me pide mi vida porque no quiere que la disfrute. Por eso no se la entregamos. Porque pensamos que si me entrego a Dios, si voy con Dios, voy a dejar de disfrutar lo que hoy disfruto. ¿Y realmente disfrutas tu vida sin Dios? Así pensaba esta persona. Por eso dice la Biblia que fue, enterró el talento, enterró el tesoro y se quiere defender, se quiere justificar diciendo, porque tuve miedo. Claro, el miedo siempre es una consecuencia de una conciencia culpable. ¿Por qué tenía miedo? Porque su conciencia lo acusaba. Ahora, en el fondo, muchas veces, aún como creyentes, luchamos con nuestra incredulidad. Hay una incredulidad en nosotros como creyentes que siempre está ahí y que tenemos que aprender a identificarla y a pedirle a Dios que nos dé victoria sobre ella. ¿Por qué? Porque a veces decimos, soy creyente, y cuando Dios nos dice, lo único que vale la pena es vivir para Dios, como que no le creemos, ¿no? Como que no estamos tan convencidos. Como que pensamos, sí, pero asterisco, ¿no? Yo voy a hacer otra cosa. Les decimos que le creemos, pero en el fondo vivimos para nosotros mismos. Y esto es la idea que Jesús quiere mostrarnos a través de este pasaje. Que la mente humana, el concepto humano de Dios es muy lejano, muy distante, muy diferente a lo que Dios realmente es. Dios es amor, Dios es fiel, Dios es bueno.
el siervo malo, se expresa así de su Señor. ¿Sabes por qué? Porque no lo conoce. Porque no ha establecido una relación personal con Él. Por eso Dios hoy sale y vuelve a decir, aquí estoy para que me conozcas, para que me entregues tu vida, para que puedas confiar en mí y además vivir para mí. Versículo 26. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Qué importante aviso de parte de Jesús, diciéndonos, hoy, si no has vuelto a nacer, la oportunidad que tienes para entregarle tu vida a Dios, se te puede quitar. Hoy tenemos vida, hoy tenemos la oportunidad de decirle a Dios, quiero que me perdones. Pero esta vida que hoy tenemos, Dios dice, puede terminar. A veces pensamos que nuestra vida siempre va a seguir igual. Pero no sabemos cuándo Dios ha determinado que sea nuestro último día. Hoy, quien no ha recibido a Cristo, sigue escuchando las mismas palabras de Jesús diciendo, aquí está un tesoro, ¿qué vas a hacer con él? Podemos ir y enterrarlo con indiferencia. Podemos ir y enterrarlo diciendo, lo voy a pensar. Podemos ir y enterrarlo pensando, yo tengo mi religión. Podemos ir y enterrarlo poniendo muchas excusas, pero Dios sigue diciéndote, ¿necesitas a Dios? Necesitas salvarte, necesitas aprovechar ese talento, tomar ese tesoro y hacerlo personal, porque solo la persona que hace personal lo que Dios pone en sus manos, es la que Dios en aquel día le va a poder decir, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ahora, Jesús usa una expresión interesante, le dice al siervo malo, debías cuando menos haber puesto mi dinero con los banqueros. ¿Sabes de qué habla? Habla de los que aceptan la salvación, se convierten y que a lo mejor no hicieron nada en lo personal para que produjera esa riqueza algo para Dios. Pero por el simple hecho de haber recibido a Cristo, Dios hace milagros. Ahí está el creyente que a lo mejor nunca leyó la Biblia completa en todos sus años de convertido. Pero que Dios fue fiel y le fue compartiendo, lo fue alimentando y fue haciendo algo del trabajo en su corazón. Pero muy diferente al creyente que decide, yo voy a vivir para Dios. Cualquiera que sepa un poquito de inversiones sabe que es muy diferente entre el interés que te puede dar el banco, nada más por poner el dinero ahí guardadito, y si lo pones a trabajar, si lo pones a producir. Y eso es lo que Dios quiere recordarnos. Si tú aceptaste a Cristo, nada más con los puros intereses, vas a tener una buena cuenta. Pero si lo pones a trabajar, no te la vas a acabar. O sea, el capital puesto a trabajar para el Señor significa una fortuna. Por eso Jesús dice, chicos, los discípulos todos eran jóvenes, les dice, vayan y prediquen el Evangelio. La canción que acabamos de cantar, ¿cómo me voy a callar? ¿Cómo me voy a callar si lo que estoy viviendo en Cristo es lo que produce gozo en mi vida? ¿Cómo me voy a callar? ¿Sabes quién comparte? El que se está gozando en su Señor. ¿Sabes quién comparte? El que todos los días dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabes quién comparte? El que ha experimentado la victoria que viene a su vida por la salvación. Y cada día lo expresan con gozo y este gozo alcanza su máxima expresión cuando tú compartes el Evangelio y la persona se convierte. Ese mismo Salmo 51, cuando David pide perdón por su pecado,
cuando está realmente dolido por haber fallado delante de Dios, por haber hecho algo desagradable ante sus ojos, después de pedirle el gozo de la salvación, le dice: Señor, ahora sí, publicará mi boca tu alabanza. Porque si tú me regresas el gozo de vivir para ti, mi boca no puede quedarse callada. Yo no sé cuánto tiempo tienes de haber conocido a Cristo, pero quiero recordarte algo: lo importante no es el tiempo, sino cuánto estás apreciando el tesoro que es tu relación con Dios. Cuánto estás apreciando la salvación. Es muy peligroso, y es un camino que muchos tomamos, porque yo a veces lo llegué a tomar también, donde ves la palabra como una obligación, donde ves el mandamiento como algo por hacer. Como llegó un día Pedro, ¿no? Señor, a ver, ya hablando así en serio, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? No sé a quién se parece, ¿eh? Digo, a mí se parece. ¿Cuántas veces voy a perdonarlo? Porque muchas veces peca contra mí, ya chole, ¿no? Y Jesús le contesta: siempre. Siempre. La parte humana pregunta: ¿cuántas veces? Y Jesús dice: no se trata de cuánto, se trata de ser. Sé perdonador, sé misericordioso, sé amoroso. Y lo que Dios quiere es que no te conformes con saber, sino con ser. Jesús siempre le está apuntando a que seas, no que sepas. Tú puedes saber muchas cosas. Por ejemplo, tú puedes saber que el estudio es a las 10 de la mañana. Puedes saberlo. Pero puedes prepararte para llegar a las 10. O puedes nada más quedarte en: sí, yo sabía que era a las 10, pero me esperan. Cuando llego siempre están. Te pongo este ejemplo porque muchas veces pensamos que Dios en esos detalles no se fija. Pero Dios dice que hasta un vaso de agua, así hecho por amor a Dios, va a tener su recompensa. Yo quiero animarte a que hoy tú veas todo lo que haces a la luz del amor a Dios. No es cantidad, no es cuántas veces, es: ¿lo haces por amor? Si sirves a Jesús por amor, cada día le vas a servir más. Si lo sirves por cantidad, tú vas a decir: no, yo ya hago esto, ya, hasta ahí. ¿Ves la diferencia? Lo que Dios quiere es que tú tengas más. Versículo 29. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Ese es el proyecto de Dios. ¿Tienes? Dios quiere darte más. Pero al que se le dio y no lo aprovechó, dice el pasaje, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Al que no tiene, aún lo que tiene, ¿qué tiene hoy? La oportunidad de venir a Cristo. Esa puede desaparecer. ¿Cuándo? Cuando nuestro último latido del corazón haya pasado. Ahí se acabó la oportunidad. Para el creyente, aún lo que tiene que le puede ser quitado es esa oportunidad de servir, y que no lo quiso hacer. Quiero terminar ubicándote en este tremendo contraste entre las palabras a los siervos que pusieron a trabajar el tesoro. Bien, buen siervo, fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y yo creo que cualquier mente cuerda dice: yo quiero estar ahí, ¿no? Yo quiero estar en el gozo del Señor. Las palabras para el siervo negligente, que representa a aquel que no quiso hacerse responsable, que no quiso tomar la decisión de entregarle su vida a Dios para que Él la cambiara. Las palabras son: siervo malo, negligente. Y además dice de él: y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera,
allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué terrible momento para aquel que aquí no quiso abrirle su corazón a Dios, que aquel día tenga que escuchar estas palabras: no hay lugar para ti en el gozo del Señor, tú afuera. Señor, pero afuera está el lloro. Es lo que tú quisiste, es el lugar que tú elegiste. Señor, pero afuera está el crujir de dientes. El gozo del Señor estuvo a tu alcance y tú decidiste: lo voy a pensar. Qué importante es que hoy tú entiendas que tienes la oportunidad en tus manos. Tú decides. Dios no te va a enviar a ningún lado que tú no decidas. Si quieres ir al cielo, Dios te va a decir: entra en el gozo de tu Señor. Pero si desde aquí no quieres estar con Él, Él no te puede llevar a donde no quieres estar. Te invito a que tú decidas por lo mejor, por la opción que parece la más lógica, la más razonable. Quiero ir al gozo de mi Señor. ¿Qué necesitas? Creerle, pedir perdón, reconocer que tú estás perdido y que Él salió a buscarte. Qué hermoso. Y medita en esto. Qué hermoso es para ti y para mí que hoy puedes decir: yo ya le entregué mi vida a Dios. Saber que si hoy es ese día en el cual Jesús nos llama a su presencia, vamos a tener la experiencia que nos comparte la misma palabra de Dios. La experiencia, por ejemplo, de Job, que dice: yo sé que mi Redentor vive y que después de deshecha está mi piel. Job pensaba: me voy a morir. Pero después de deshecha está mi piel, dice Job, voy a ver a Dios. Mis ojos lo verán, no otro. Dios quiere que esta sea tu experiencia, que veas a Dios como ese Dios salvador, como ese Dios de amor, como ese Dios bueno, que te dice, que te quiere decir: buen siervo. Un día vamos a estar ahí. Yo quiero que tú medites en esto y que te unas a la canción en el corazón, que realmente se goza de decir: voy a estar por la sangre de Cristo cara a cara viendo al Señor.